Tú no entiendes lo que me pasó. No tienes idea. Todo va a estar bien. No tienes idea lo que me pasó. Yo te entiendo. Por supuesto que lo entiendo. Solo estoy tratando de que te calmes, por favor. Estaba tomado. Conmigo se tomó 2 copas, pero me imagino que siguió tomando. Entonces, bueno, estaba ebrio. Estaba furioso. Me empezó a reclamar porque no me quería acostar con él. Ok. Vamos a cambiar de tema, ¿ok? Vamos a cambiar. Y empezamos a discutir y me tiró a la cama. Y yo le pedí, Bruno, yo le pedí que no me tocara, que no usara la fuerza. Ay, no me escuchó. Bruno, no me escuchó. Usó la fuerza, Bruno. Los odio. Los odio. Los odio a todos. A todos. A todos. A todos los odio, Bruno. You have been forwarded to a voicemail system. ¿Señor Ariel? Sí, acepto. Te amo profundamente, como nunca he amado en mi vida. Aquí tienes. Te dije que no quería, Katia. Ay, no importa, te va a hacer bien. ¿Mm? Además, así me puedes hacer compañía. Oye, ¿y qué habrá pasado con los patrones? ¿Discutieron? Eso, la verdad, que no es de nuestro interés. Jair, todo lo que pasa en esta casa es de nuestro interés. ¿Mm? Así que habla. Cuéntame, ¿ya oíste a don Ariel? ¡Katia! ¡Katia! ¿No has visto a Ariel? Está en su taller. ¿Y hablaste con él? ¿Pasó algo? No, yo no sé nada, señora. ¿Quieres darte una ducha? Ya me duché, créeme. ¿Se te ofrece algo más? Sí. Sí, que te sientes aquí, que no preguntes tanto, que... Abrázame. Abrázame, Bruno. Abrázame. Siento tanto lo que te pasó, mi amor, te lo juro. Yo te juro, te lo prometo, te prometo que de ahora en adelante yo voy a estar a tu lado para que algo así no vuelva a pasar. Yo no te necesito para que Ariel me vuelva a poner unas manos encima. No me va a tocar nunca más. Yo no voy a regresar a esa casa. Nunca.
¿Vamos a dormir? No, ¿No? todavía no. Ok. ¿Qué quieres? ¿Quieres más agua? ¿Tienes algún licor? Sí. Ya miro. ¿Estás molesto? Es difícil no estar molesto cuando le hacen daño a la mujer que amas. Sí, estoy molesto. No te imaginas cómo me siento yo. Yo no entiendo cómo fue capaz, te lo juro. Ariel Piamonte, un hombre que tiene pleno dominio de sí mismo. Estaba desesperado. Es que nunca habíamos pasado tanto tiempo sin tener relaciones. Y él decidió ponerle punto final por sus propios medios. Vamos a la cama, ¿quieres irte a acostar? Aquí estoy cómoda. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Yo a ti te amo. Bruno. Yo voy a estar a tu lado. Voy a estar aquí a tu lado para protegerte siempre. Pero en un mundo donde estés a mi lado, Ya lo estás. núblame el cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Si tú lo sabes, dime cómo. Dime. Buenos días. Estás despierto desde hace rato. ¿No podías dormir? No me he podido quitar de la cabeza lo que sucedió. Es muy difícil, es muy duro pensar en todo lo que pasó. Bueno, ya es otro día. Siento tanta rabia por mi tío, te lo juro. No me gusta porque lo amo, es mi tío. Pero eso no justifica lo que te hizo, Bianca.
Sabes que me consuela saber que estás mejor. ¿Te preparo desayuno? Ok. Tenemos huevo, cebolla, tomate, unos huevitos revueltos que ya casi están listos. Perfecto, entonces prepárate porque hace años, creo que nunca en tu vida has probado un desayuno como el que estoy a punto de servirte. ¿Quieres café? Ok. Ya, tranquila. No puedo olvidarlo. Bianca, por favor, no llores que me partes el alma, por favor. Estás aquí conmigo, no te va a pasar absolutamente nada, ¿ok? Yo haré que lo olvides todo. Mírame. Aquí estoy. Te lo juro. Buenos días. ¿Supiste algo? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? De lo de anoche. ¿Viste a qué hora llegó don Ariel? Deja de hacerme preguntas, Katia. Y de pensar que yo lo sé todo, por favor. Ay, qué genio. Entonces no te va a interesar que Bianca no regresó en toda la noche. Buenos días. Buenos días, don Salo. A ver, señorita, huecando el ala porque los niños no tardan en llegar y el desayuno no se hace solo. Voy a ver qué se le ofrece a la señora. Me Pues voy. pásele, ándele. Uy. Bueno. Hola, Nina. Habla Liana. ¡Qué descaro! ¿Me llamas a mi celular después de lo que hiciste? Mira, Nina, si te llamo es para ofrecerte una disculpa, por favor. No hace falta. Te veo en la corte. No, espera, Nina, espera. No me cuelgues. Por favor, no me cuelgues. ¿Qué quieres? Nina, yo no tengo $2 millones para pagarte. Y de aquí a que vayamos a juicio, pues obviamente no los voy a conseguir. Eso lo debiste haber pensado cuando me insultaste enfrente de todo el mundo, Eliana. Entiéndeme, Nina. Bruno no paraba de hablar de ti. Él se la pasaba a tu lado. Estaba conmigo y te agarraba, te daba besos. Porque somos primos, Eliana. Eso hacen los primos. Eso ahora lo sé. Pero yo antes juraba que había algo entre ustedes dos. Yo siempre supe que Bruno estaba interesado en otra mujer. Él era mi novio. Pero pues yo siempre noté que él no quería estar conmigo. Nina, yo ahora sé que esa mujer no eras tú. Ya ves, demasiado tarde. Por favor, Nina, veámonos. Déjame explicarte todo personalmente, ¿sí? Por favor. ¿No sabes si Bianca regresó? No, señora, su coche no está en el estacionamiento. ¿Y los criados se enteraron? No, solo Yair. Pero como acá todo lo cuentan, es cuestión de minutos. ¿Y Ariel todavía está en el taller? A menos de que haya regresado a mitad de la noche. No, no creo. No, yo tampoco. Ok. Trata de contener el chisme, ¿ok?
No quiero que todos piensen que entre Bianca y Ariel pasó algo grave. No quiero que algo tan simple crezca y pase a mayores. Simple. No, señora, si la señora Bianca nunca había pasado una noche fuera de la casa. No entiendes lo que te acabo de decir, ¿verdad? Sí, señora. Permiso. Nos mentiste, mademoiselle. Dijiste que no había agua caliente. Bueno, era la única forma que se levantara. Ya estoy lista. ¿Hablaste con tu papá? ¿Ah? Te escuché hablando por el celular. No, era Paula, para que nos viéramos al rato. ¿Te puedo acompañar? ¿Qué te hace pensar que nosotras queremos compañía, eh? Te prometo que me quedo calladito y solo veo a Paula. No. ¿Se puede? Buenos días. Bueno, no sé si sean realmente buenos, don Ariel. Estoy muy preocupada por lo que pasó anoche en esta casa. ¿Habló con Bianca? No, pero no hace falta ser bruja para saber qué discutieron. Le voy a pedir que nos deje resolver entre nosotros y se mantenga al margen. Don Ariel, yo le juro que no me metería si la situación no fuera realmente grave. Bianca no me contestó el celular en toda la noche. Aún no sale de la habitación, ¿verdad? Don Ariel, la verdad es que Bianca no durmió aquí. Durmió fuera de la casa.